Como les decía, hoy día es el curso, el último del módulo que se llama Decisión, Incorporación y Métrica de Reclutamiento. ¿Cómo el reclutador o cómo se toma esta decisión? Pues bien claro. Para empezar, los objetivos de este curso han sido poder comprender el impacto de los procesos de reclutamiento y selección sobre las organizaciones y la necesidad de poder alinear la estrategia de gestión de personas y con los procesos de reclutamiento en recursos humanos, obviamente. Sobre todo la parte digital que hoy por hoy está tan a la vanguardia. Y poder identificar también y alinear los procesos de selección con la estrategia de la gestión de personas. Bien, ahora, este proceso de aprovisionamiento de personal, ya para un poco entrar, tener esa introducción al tema, sabemos ahora qué es reclutamiento y qué cosa es selección. Bien, reclutamiento es buscar esos candidatos, reclutar estas personas para nuestras áreas y luego culmina en la parte de, obviamente, selección. Atraer, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es atraer, justamente atraer esos candidatos en una cantidad y tiempo adecuado. Justamente vamos a terminar de hablar con los indicadores que se manejan en reclutamiento y selección, porque hoy todo se mide. Lo que no se mide no se puede identificar para poder mejorar. Hoy por hoy todo es medible. Bien, ahora, en este proceso de poder encajar y poder decidir, ¿no? De poder decidir quién es la persona idónea, quién es la persona seleccionada, pues vamos a encontrar tres partes. Una vez que yo ya tengo este proceso de evaluación, que la persona ya pasó exámenes psicotécnicos, evaluaciones, de repente algunos filtros, ¿no? Vamos a encontrar, vamos a comparar quién es la persona que nos va a acompañar en la incorporación, quién es esa persona que va a ingresar a nuestra organización. Entonces, vamos a tener estas tres etapas: la comparación, la decisión y quién encaja. ¿Quién encaja con la cultura de la empresa? ¿Quién encaja con el perfil? ¿Quién encaja? ¿Quién es la persona que se halla en la posición? Vamos a predecir. Bien, ahora, como les decía, vamos a comparar. Como a veces comparamos, ¿no? Eh, tenemos una persona, ¿no? Que tiene un perfil muy bueno, pero tal vez le falta una situación de habilidades soft. Como les comentaba la semana pasada, el personal que tenía era muy bueno, pero tenía una oportunidad de mejora en la parte soft. Y entonces tengo la otra persona que tiene esta habilidad soft, que es resaltante, pero que aún le falta esas habilidades hard. Bien, entonces ahí yo voy a empezar a comparar las especificaciones del puesto y las características también del candidato. ¿Qué pasa si estas especificaciones del puesto no conversan con las características del candidato? Imagínense que no converse, que yo entregue esta terna y que al final no haya un convencimiento total en la posición. ¿Qué tengo que hacer? Volver a iniciar desde cero un proceso de reclutamiento. ¿Ok? Y finalmente, si yo decido, si ya me dan el ok, la jefatura a donde va a ir a trabajar, perdónenme chicos, esa persona, ese aspirante, pues obviamente se va a tomar la decisión de colocarlo, de seleccionarlo, de clasificarlo. Y vamos a tener este modelo de colocación, modelo de selección y modelo de clasificación.
justamente, ¿no? Lo que dice la imagen aquí, yo voy a tener que buscar esa persona que va a ser la idónea y se va a tomar esa decisión de poder, de que pueda ingresar a la organización. Obviamente para ello ya hice la comparación y ya tuve también la evaluación, porque no solamente es la comparación sin tener fundamentos y argumentos, sino que debo de tener, complementar esta comparación y esta decisión con argumentos y estadísticos, ¿no? Obviamente los exámenes psicométricos, todo tipo de exámenes que de acuerdo de repente les hayamos tomado en ese momento. ¿Bien? Para que pueda, claro, para que pueda encajar, para que esa persona pueda encajar al puesto, la persona pueda adaptarse también a la cultura, a los momentos de la empresa. Bien, entonces tenemos que buscar la persona idónea, que pueda, como les digo, encajar, que pueda encajar en esa área donde va. Y para ello, obviamente, voy a ir de adelante, de atrás hacia adelante, ustedes puedan ver un poco cómo es esta situación. Para yo haber tenido ya los resultados de evaluaciones, ¿no? Para yo poder hacer el resultado de evaluación y poder hacer esta comparación, tengo que haber tenido una conclusión ya de esta persona, un informe final, una apreciación final. ¿Qué es lo que normalmente hace un reclutador cuando ya tiene la terna seleccionada? Hace un pequeño resumen de cada uno de las postulantes y ya con la terna se lo entregamos a la jefatura, ¿no es cierto? Es que la jefatura decide, ya, esta persona es la que se va a quedar porque encaja perfectamente en habilidades con la posición, ¿bien? Entonces ahora el reclutador o la persona encargada también puede ser el administrativo, qué sé yo, la persona que se encarga del área de reclutamiento, tiene que hacer un informe final, una conclusión con sus apreciaciones finales, ¿no? Entre cuántas ternas se realizó, cuántas personas, quién es la persona que eh, fue seleccionada, un pequeño resumen donde va a estar los tres candidatos, tienen experiencia. Yo recomiendo un cuadro, ¿no? Un cuadro comparativo donde vamos a ir alimentándolo con ciertas características del perfil. ¿Bien? Yo aquí les he puesto simplemente un Word, parte de un Word, porque es parte de un informe también. Pero, sin embargo, lo más práctico para mí es llevar un cuadro de Excel donde pueda ahí colocar, pues, cada una de las características del perfil, ¿no? Si cumple, no cumple. Si tiene cuántos años de experiencia, personas de repente, la carrera, los años de experiencia, últimos 3 trabajos, personas de referencia, los años, fecha de nacimiento, femenino, masculino, eh, especializaciones, diplomados y etc. Bien, luego, obviamente, aquí aquí es donde yo les voy a empezar a, ya la parte más bonita de la vinculación. Ya elegí la persona, ya la jefatura me dijo, ya, esta es la persona que va a ingresar en la posición. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Empiezo la segunda parte del proceso. Los filtros. ¿Qué tengo que hacer? Filtro de evaluación crediticia, solo si lo amerita. Ojo, no es necesario. Si en la posición va a tomar de repente, va a tener contacto con dinero, con temas monetarios,
tengo que hacer una evaluación crediticia en el Equifax o en el Experian o de repente, pues, en cualquier otra plataforma que me dé el informe crediticio de la persona, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra en su nivel de créditos? Una persona que es deudor, que de repente que es una persona que no tiene deudas, que mantiene cierto récord financiero o cierta inteligencia financiera. Entonces, yo tengo que ir evaluando todos esos puntos y tengo que llenar mi informe. Los filtros de antecedentes penales y policiales. Siempre se llena, siempre se solicita los antecedentes penales y policiales. Bien, hay momentos en que también se solicitan los judiciales, obviamente por las denuncias que se puedan tener. Obviamente sabemos que hoy por hoy, sin querer, podemos tener esas pequeñas inconvenientes, ¿no? Me ha tocado ver personas que en los antecedentes judiciales le ha salido de repente alguna denuncia que ni siquiera tenían conocimiento, sobre todo por el tema de paternidad, chicos, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro también. No siempre, y me ha tocado también ver casos en que la persona pensó que ya estaba prescrita esa denuncia y ha pasado el tiempo y en el proceso judicial, perdón, en el antecedente judicial salió, oh sorpresa, ¿bien? Entonces, todos estos filtros, chicos, cuando yo ya ingreso, tengo este proceso de vinculación del colaborador a la empresa, pues es ahí donde yo empiezo a llenar el legajo del personal. A ver, haciendo un paréntesis aquí, hoy por hoy, los legajos del personal están complementados no solamente con documentos de recursos humanos, sino también de seguridad y salud ocupacional, porque tenemos una ley, que es la 29783, que es la ley de seguridad y salud ocupacional, donde protegemos al colaborador, donde se protege al colaborador, donde hay una serie de documentos que tiene que llenar. Eso obviamente complementa con, ya es otro tema, con un área de SCT, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pedimos también? Las referencias. Referencias laborales, ¿no? Tenemos una serie de preguntas donde nosotros le pedimos al colaborador, a la persona que está en proceso de incorporación, que nos dé tres referencias laborales de repente de sus tres anteriores trabajos. Ahí es donde nosotros vamos a poder mapear también cómo es, de repente, si cumplía los objetivos, cuáles son de repente, sus habilidades destacadas, cómo se comportaba, si siempre llegaba temprano al trabajo. Es todo un tema de valores. Este tipo de referencias laborales yo le voy a comentar que se puede hacer en dos tiempos del proceso. Uno, cuando cuando ya tengo la terna, pido las referencias de las tres personas, o cuando ya tengo al candidato elegido. Bien, va a depender del flujo y del proceso, cómo lo manejen en las empresas. O si pido la referencia de los tres para poder de repente presentar un mayor informe, de repente la cantidad de información que yo pueda tener, le va a dar a la jefatura mejor alcance. O ya al momento de la vinculación. Estos datos, pues, ¿a quién se le pide? Se le pide a los jefes inmediatos, a los supervisores, a tus pares, ¿no? De repente a tus pares con los cuales has trabajado, eh, o de repente a personal que también ha trabajado contigo. Recordemos que es referencias 360, porque las personas que han trabajado contigo van a dar una referencia de cómo eres como líder, ¿no? Obviamente. Por eso aquí decimos, ¿a quién solicitamos esta referencia? Pues jefaturas, subordinados, colaterales, los pares y los clientes.
Bien. Ahora, estas referencias, como justo les comentaba yo, se hacen un formatito. Este formatito tiene que tener el nombre, apellido de la persona, su puesto y su trabajo. En recursos humanos y en todo proceso de recursos humanos, perdón, en reclutamiento y selección y en todo proceso de recursos humanos, en su proceso, el orden y la organización siempre van a ser importantes porque manejamos una cantidad de documentos. Entonces, yo siempre recomiendo tener pues formatos en Excel donde podamos de repente tener la mayor cantidad de datos que nos va a servir como backup y también cómo poder consolidar información relevante de nuestros candidatos. Teléfonos, tiempo de relación con el candidato, tipo de relación con el candidato, cargo y empresa en la que ha laborado, la persona de contacto, ¿ya? ¿Qué competencias? Competencia uno, competencia 2, hay que calificar un poco eso, ¿no? La historial también laboral, ¿no? Las posiciones que ocupó, de repente ocupé al inicio, estuve como asistente, luego como coordinadora, luego bajé a ser una analista, luego pasé a ser un administrador de obra. Va a depender también del rubro que ingresen. Entonces, ahí es donde necesitamos un poco establecer. Bien. Ahora, en esta construcción de relaciones laborales, pues vamos a ver que hay un inicio que es la elaboración de firma, documentación y requerido por GDH, Gestión de Desarrollo Humano. Bien, este proceso de ingreso es cuando ya yo tengo las referencias completas, cuando yo ya tengo las referencias, los filtros establecidos, la documentación firmada, que a veces también le pedimos y le solicitamos al colaborador de acuerdo a todos los procedimientos que se tenga dentro de la empresa, de acuerdo al estándar. Bien, entonces aquí yo voy a empezar a voy a empezar a construir esta relación laboral con la nueva persona que se está incorporando. Y para eso, obviamente, yo voy a darle la elaboración de la firma de documentación, como les venía indicando, ¿no? El legajo del personal. Hoy por hoy tenemos un legajo que, bueno, que donde hay un checklist con todos los documentos que se le solicita al personal, ¿no? Currículum documentado, eh, si cumple con los requisitos de bachiller, titulación, que tiene que enviar cursos, obviamente tiene que adjuntarlos y documentar su CV, eh, obviamente pues antecedentes penales, policiales, judiciales y las fotos, ¿no? La foto que va a servir para el file y el photocheck. Bien, luego también preparamos un programa de examen de ocupacional. Ustedes saben que hoy por hoy, como les vengo mencionando, de acuerdo a la ley 29783, pues todas las empresas de industriales de diferentes rubros están llamadas a pasar un examen médico ocupacional. ¿Qué pasaría si en el examen médico ocupacional la persona sale observada? Y yo tengo que ingresar a ese personal de forma inmediata, pero está observado. Depende la observación. Si es una observación levantable, no hay ningún problema. Hace una consulta externa y esperamos las 48 horas para que pueda hacer el levantamiento de la observación. Tal vez más. Pero ¿qué pasa si tiene de repente algo mucho más grave? Depende de la actividad que va a realizar. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahí? Pues tenemos, uno, o hablamos de una manera, si esa observación le imposibilita al colaborador
de realizar algunas actividades, pues tenemos que ir midiendo a qué nivel de rehabilitación se encuentra. Y si no, pues si es algo más grave y que se detecta en el examen médico, pues definitivamente no podemos contratar a una persona con un tipo de antecedente que tal vez el rubro no lo pueda permitir. Bien, un paréntesis aquí me ha tocado casos y cuando les digo este tema es porque sí ha habido casos en rubros muy duros donde se han pasado exámenes médicos y de repente la señorita no se percató y estaba gestando. Entonces, en ese proceso de incorporación y sobre todo en un proceso de, en un lugar remoto, remoto me refiero porque es un lugar donde ustedes saben que trabajar en campo es totalmente de una manera diferente, ¿no? Entonces, ahí sí es un poco más complicado. Luego, se archiva, luego se entrega esta copia de documentos al que corresponde al trabajador. eh, Se le da pues la copia de su vida ley, se le da la copia de bueno, del contrato, ¿no? Y luego continuamos con un proceso de inducción. Sabemos que en el proceso de inducción, obviamente, hay una participación directa con la jefatura o el lugar donde esa persona va a ingresar a trabajar. Y aquí me voy a detener porque aquí hay un proceso que se llama hoy por hoy el onboarding. Y el onboarding es toda esta curva y este proceso de aprendizaje y este proceso de adaptabilidad que va a tener el colaborador en su posición. Y para ello, más adelante lo vamos a ver, porque lo he plasmado, que también hay pues una serie de actividades que se realizan para que esa persona pueda ingresar a laborar de una manera eficiente. Bueno, y finalmente, bueno, no finalmente, sino estamos ya a la mitad de ese proceso, se archiva la documentación en el legajo generado al trabajador. Bien, se archiva este legajo, se coloca en nuestro archivo, ya sea también digitalizado. Yo recomiendo, siempre he recomendado que todos los formatos de legajos sean digitalizados. ¿Por qué? Porque tenemos auditorías y en las auditorías es bien complicado buscar documento por documento, file por file, de manera física. Cuando nosotros tenemos la documentación ya digitalizada, archivamos en unas carpetas por DNI y cuando tengamos de repente solo las auditorías, buscamos por DNI al colaborador y mostramos toda la información de manera digitalizada. ¿Bien? Pero si estamos con los papeles, créanme chicos, ya lo he pasado también por experiencia, las auditorías son bien complicadas. Como les vuelvo a repetir, el área de recursos humanos, si no me equivoco, es el área donde tiene mayor información, mucha. Imagínense llevar una empresa que tenga 1.500 colaboradores, que tengan 2.000 colaboradores. Si así con 100 nada más uno se hace un mundo, imagínense con operaciones que pueden llegar hasta los 2.000 colaboradores, 1.500, 1.400, ¿bien? Entonces es necesario empezar a digitalizar la documentación. ¿Cómo se llama este curso? Pues reclutamiento digital, ¿no? Reclutamiento y selección de forma digital. Pues obviamente todos los procesos que llevemos en recursos humanos, mientras más los digitalicemos, va a ser mejor para nosotros, para organizar nuestro trabajo, para ser más eficientes, sobre todo porque vamos a tener la documentación a la mano, ¿ok? Luego vamos a generar también una lámina de bienvenida al colaborador. Eso es lo que, eso ya es un tema de empezar a crear cultura. ¿Por qué? Porque
elaboramos en su pantalla pues una lámina de decir bienvenido, Pepito Pérez, bienvenido a tu nuevo, no sé, bienvenido a tu nueva casa, a tu nueva casa laboral, bienvenido a tu nueva empresa. O sea, son palabras acogedoras que ayudan a que la persona se sienta identificado con la empresa donde se está vinculando. Bien. Y bueno, justamente en los días de acompañamiento que tiene en este proceso de inducción, pueden ser 10 días, pueden ser 5 días, pueden ser 3 días, puede ser también 3 meses de acuerdo a la curva de aprendizaje. Y ahí terminamos esta primera etapa. Ahora, para las posiciones administrativas, jerárquicas, por lo general, se hace un programa de inducción con cada una de las áreas para que pueda conocer cuáles son las funciones de cada una de las áreas y su área, a qué nivel de involucramiento se encuentra, ¿ya? Entonces, es importante tener también este mapa de inducción, organizar este mapa de inducción con que primer día con finanzas, segundo día con contabilidad, tercer día con de repente el área de planeamiento, el quinto día con el área de mantenimiento y sucesivamente de acuerdo a las áreas que tenga la organización. Es importante tener este cronograma, sobre todo para las posiciones jerárquicas, porque necesitan entender cómo van a interactuar con las otras áreas y hasta dónde llegan sus funciones y las funciones de esas áreas llegan también a impactar en sus actividades. Bien, aquí como siempre vamos a hacer un corte porque los quiero escuchar y quiero escuchar quiero escucharlos a ustedes. ¿En qué nivel, de repente, cuando han ingresado a una empresa, les han preparado este proceso de inducción? Me gustaría que me puedan comentar, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Giancarlo, ya que estás muy atento, muchísimas gracias por estar aquí los 5 días. Cuéntame, tú en algún momento, o yo los voy leyendo como gusten, ¿ah? No tengo ningún problema. ¿Alguien, cómo les ha parecido o cómo han llevado este proceso de inducción en las empresas donde han ingresado? Ciberseguridad, más que nada. Muy bien. Los leo, chicos. El tema está muy interesante, creo, ¿verdad? Está bien interesante y la segunda parte va a estar más. Hola, hola Roxana, ¿cómo estás? Por lo general, el mismo día que entras, te presentas con las áreas en un momento. Y también va a depender de la empresa. Omar, hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Usualmente se inicia con temas de seguridad en el trabajo. Sí, con una charla de seguridad, claro que sí. Por ejemplo, en la charla de seguridad vamos a brindarle de repente al colaborador ciertas pautas de seguridad, ciertos riesgos psicosociales, ¿no? Algunos estándares que la empresa pueda haber llevado, pueda llevar a la paz, de repente ciertos riesgos. Se le explica un poco también el tema del RIT, bien, el reglamento interno de trabajo. Son varias cosas varios temas que se tocan antes de la vinculación de un colaborador, ¿no? Dentro de esa semana. Sí, Lady. Hola, ¿cómo está, Lady? ¿Qué tal? Se inicia con temas generales, registras de horarios. Perfecto, también. Se registra los horarios, se le programa el marcador, ¿no? Se le explica cuál es su horario de trabajar, se le presentan las diferentes áreas,
Bien. De repente hay empresas que ya su cultura organizacional está avanzada y lo que hacen es entregar un kit de bienvenida. Ahora lo vamos a ver con el proceso de onboarding, que es parte de el proceso de ingreso, y les estoy dando este, este pequeño, este pequeño, esta pequeña información, ¿ok? Sí, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, hoy día Giancarlo está calladito, no ha contestado nada. Ah, sí, ya me contestó. Ya me comentó. A ver, Giancarlo me comenta y dice, señorita, según lo que entendí sobre vamos a predecir, es comparar previamente a los candidatos. Claro, se compara. Decidir, clasificar, colocar y seleccionar al candidato idóneo. Encajar en el puesto de la organización a la persona idónea. Muy bien. Elegir a la persona mediante el resultado de evaluaciones con las conclusiones y apreciaciones, filtrar la evaluación de créditos y filtrar los antecedentes policiales. Tomar datos referenciales por competencias según clientes, jefes, supervisores, etc. Giancarlo, muy bien. Creo que Giancarlo está tomándole foto a las imágenes. Me está haciendo trampa, ¿no es cierto? No, mentira. Muy bien, Giancarlo, muy bien. Gracias a todos, muy bien por su participación. Ahora, les comento algo. Lucy, hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, en mi trabajo anterior yo realizaba el calendario de inducción, el programa, claro. Primero presentaba en cada área, luego ya pasaba a cada encargado de departamento, donde brindas datos generales, me fui, donde brindas datos generales del departamento, funciones, equipo de trabajo y además, claro, va a depender también de la empresa, ¿no? Va a depender de la cantidad de la empresa, porque imagínense presentar a una persona ante mil colaboradores, ¿no? Va a depender si la empresa es chiquita, si la empresa tiene de repente, hay empresas que tienen en oficinas 50 personas, 70 personas, y luego tienen 200 personas distribuidas a nivel nacional. Bien. Lucy. Lucy me dice, hola, en mi trabajo anterior yo realizaba el calendario, ya, perfecto. Pero en esta esencia debería ser, en esencia debería ser el proceso consiste en filtrar, evaluar, validar y colocar a la persona que mejor se ajuste al perfil del puesto y a la cultura de la organización. Exacto, Vero. O sea, se resume en eso, como tú dices, en esencia. Y esa esencia es la que nosotros hemos desglosado todos estos días, poco a poco, ¿no? Para poder llegar al proceso de vinculación, la toma de la decisión, quién es la persona, quién es el colaborador idóneo que nos va a ayudar a poder continuar con esas labores. No sé si han visto ustedes en LinkedIn esas páginas donde me causa curiosidad porque es ingenio, es creatividad, es como tú estás captando la atención de personas y que cómo captas la atención de un postulante. Estuve viendo en el LinkedIn, hay mucha información, y uno de los anuncios de una empresa X, había unos chicos de un área y estaban tomándole la foto a una silla y decía, te estamos buscando, ¿no? Así, te estamos buscando. Y en el anuncio decía, practicante de comunicación interna y las características, pero lo que más te llama la imagen, te llama la primera impresión, es, te estamos buscando. Entonces cualquier persona dice, uy, ya, me siento como que estamos, me siento como que me atrae ese anuncio, ¿no? Y en esencia, Vero, es eso, y ese es para todos en general, pues es eso, es filtrar, evaluar, validar y colocar a la persona idónea para la posición. Bien, vamos a continuar con esta segunda parte del taller.
que realmente es bastante importante porque aquí es donde les doy este proceso de onboarding, ¿ya? Y voy a compartir mi pantalla. A ver. Bien, en esta segunda parte, pues vamos a ver el proceso de onboarding propuesto. ¿Qué es un proceso de onboarding, chicos? Es un proceso, es una relación de actividades, es un programa, ¿no? Como dice, bienvenido a bordo, ¿no? Estamos aquí, un sinfín de nombres para poder darle a esta persona la bienvenida. Y bueno, ese es otro tema, la verdad que el tema de onboarding es bastante extenso, no es tan chiquito. ¿Por qué? Porque detrás de un onboarding hay un programa de retención y un programa y minimizar un poco la rotación de personal y se despliega en varios ítems, ¿no? Pero el proceso de onboarding propuesto, pues inicia con un conocimiento de la oferta laboral, como ya lo hemos visto. Inicia con el proceso de selección, como hemos visto, con el conocimiento de la oferta, entrevistas virtuales y la contratación. Una vez que ya hemos tenido la contratación, que es toda la primera parte de este proceso de selección, vamos y ya la persona ya está adentro, ya firmó su contrato, ya pasó todo este tema de sus exámenes, ¿no? Empieza el primer día. Entonces, el primer día, ¿qué hace? Se presenta a la empresa y habla con medio mundo y dice, ay, me acaban de contratar para un tema, y el vigilante le dice, sí, un ratito, tome asiento. Ya son las 8, 8:30, y no viene nadie. Entonces, luego viene de repente el de seguridad, es un caso hipotético, le dice a una persona, mira, llegó la señorita para una posición, ah, ya, un ratito. Y entonces ahí recién la hacen pasar, ¿no? Llega la persona, no sabe, nadie sabe que va a llegar, nadie sabe que han contratado a una señorita para hacer determinado trabajo, no tienen ni siquiera un lugar donde colocarla. Entonces, obviamente, la persona está como, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Me han contratado, nadie sabe de mi llegada, le dan de manera empírica una computadora, o sea, eso hace que un proceso limpio se ensucie. Por eso es que se hace un programa. La persona que hace un reclutamiento, la persona que hace un reclutamiento tiene que estar en cada uno de los procesos hasta que ya está habituado en la posición. ¿Por qué les digo esto? Porque han pasado casos. Pasan los casos que, como les estoy explicando, donde la persona entusiasmada llega en su primer día porque va a entrar a una empresa que le ha dado la acogida, aparte que ahora los procesos de incorporación son tan engorrosos que realmente que es un logro ingresar a una posición laboral, chicos. Entonces, prácticamente es como cuando llega visita a mi casa. Pues llega visita a mi casa, yo las recibo con la mejor predisposición, obviamente las atiendo, ¿no? Los hago sentir importantes, los hago sentir bien. ¿Qué pasa si llega visita a mi casa y yo, hola, ¿qué tal? Lo dejo ahí sentado y yo me voy por otro lado. Es- pero es mi casa, yo soy dueña de casa, yo tengo que darle una buena impresión, tengo que hacer que esa persona se sienta bien. Lo mismo pasa en un trabajo. Y nosotros los reclutadores estamos llamados a tener este proceso, todo este proceso. O si yo tengo ya un área encargada, pues lo dejo en la parte de administración de personal, de acuerdo a las funciones que pueda desarrollar. Pero normalmente lo hace también el área de reclutamiento, porque culmina todo el ciclo de la actividad, de la gestión.
¿Qué se hace? Pues el reclutador tiene que estar pendiente, mandar los correos a casi todas las áreas, informando que va a ingresar un personal. Luego, si va a utilizar equipos, todos sus equipos, un kit de bienvenida, ¿bien? Tiene que darse un kit de bienvenida, un recibimiento, una foto, la presentación, el primer día, la presentación de las áreas. Oye, ¿dónde va a almorzar? Si hay un cafetín, si hay de repente, pues, ¿dónde está el camino al ascensor? Enseñarle las diferentes áreas, ¿no? Este es el área de contabilidad, el área de finanzas, este es el área de, no sé, gestión de talento. Enseñarle la distribución total de la empresa. Y obviamente llevarlo a su área, presentarlo en su área, ¿bien? Y luego hacerle un seguimiento, hacerle un programa de onboarding, un programa de inducción, donde cada área, obviamente si son jefaturas, cada área puede encargarse de brindarle, como le dije hace un momento, la información a qué, de repente, va a ser el impacto en su gestión. Por lo general, hacemos un programa de una semana, pero también hacemos un seguimiento de 15 días, de 30 días, para asegurarnos que la persona se está adaptando favorablemente a la posición. Porque, ¿qué pasa si a los 15 días esa persona me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero venir a trabajar acá. Dios mío, ¿qué ha pasado? Si todo mi proceso lo hice bien y todo salió positivo, ¿por qué en el área ya no quiere estar? Algo está pasando. Entonces, ahí es donde tenemos que iniciar un seguimiento, ¿no? Y siempre hacerle un recordaris. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acercarme a esa persona y decirle, ¿cómo te va? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está faltando? ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? No, es que mira, no tengo los equipos. Ya, no te preocupes, voy a hablar con tu jefe. Vamos, hablamos. Obviamente, eso también es un tema de vocación del área, de la persona que está llevando los procesos, ¿no? Porque muchas veces también está el otro lado de la moneda, que incorporamos a un personal y nos olvidamos. Y luego nos hablan y nos dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, vengo a hablar de eso. ¿Tú eres Pepito? Ay, sí, es que dentro de tanta gente, eso es pecado, chicos. Obviamente nos ha pasado y me ha pasado, créanme también, ¿no? Haber tenido tanta gente y luego decir, ay, sí, 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 pero uno tiene que, en lo posible, hacerle sentir al colaborador que detrás de ellos hay un área que no solamente va a ser la parte documentaria y no solamente va el tema con la empresa, sino que también pues va a preocuparse por el colaborador. Ahora, esto que le estoy mostrando en la pantalla, este proceso de onboarding, también es un punto a nuestro favor cuando empezamos a hacer cultura organizacional. Y lo vamos a ver en otro momento. Como les decía, mensaje de bienvenida a la empresa, programa de inducción general y recorrido por las instalaciones. Entrega de pack de bienvenida. Por ejemplo, tengo un pack de bienvenida. De repente no es necesario gastar mucho. Yo les digo que de verdad no es gastar en demasía. No es que yo le tengo que entregar un polo, una mochila. No. En algunos casos, yo les cuento personalmente que he tenido kit de bienvenida en dulces. Les entregaba a todas las personas que ingresaban, les entregaba frugos, un packcito amarradito, donde les entregaba
frugos, unas galletitas dulces, unos chocolatitos, ¿no? Dentro de una tacita. Les tomaba la foto, les arreglaba, les mandaba en un marquito por correo a toda la empresa para que se enteren que esa persona estaba ingresando a la posición y lo conozcan, ¿bien? En otro momento me ha tocado también tener unos agentes proveedores que no gastaban, obviamente, que trabajaban con nosotros, que eran nuestros proveedores, y nos facilitaban de repente algunos souvenirs, ¿no? Como pelotitas, cuadernitos, gorritas, polos también, bien, nos entregaban polos, toma todos, agenditas. Entonces, ahí sí le armaba yo los kits de bienvenida un poquito más gruesitos para las jefaturas, o es igual, les tomaba la foto y lo subía para que todos sepan quién había ingresado al área. La presentación, como les habíamos mencionado en el grupo, en el equipo, la presentación a otras áreas. Y esto sí es algo importante porque por lo general se toma en empresas muy grandes, cuando hay demasiados procesos y flujos. Se asigna a un amigo o a un colaborador y lo tienes a esa persona a tu lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser la escucha, ¿no? Va a ser la escucha activa durante el primer día y le va a dar la inducción. Esto se jala aquí, se coloca acá, pero va a estar pegadito a él. Entonces va a ser el amigo elegido, como se dice. Y va a ser es que lo va a guiar esa primera semana en la organización. Bien. Luego, como ya les había mencionado, vamos a hacer este seguimiento de 15 y 30 días. Primero, nos sentamos con él también en los primeros 15 días y hacemos una pequeña encuesta. ¿Cómo le está yendo? ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que está observando? ¿No? Se realizará también el seguimiento al nuevo ingreso con el jefe también. Al jefe también hay que decirle, ¿y cómo te va con el joven? ¿Y cómo te va? Y de repente el ingeniero perdón, el jefe dirá, sí, muy bueno, todavía está adaptándose. Y luego, ¿qué? Algo chiquito. A los 30 días al mes, que ya cumple un mes, vamos a aplicar otra vez una pequeña encuesta dos preguntitas, ¿no? Para poder tener un mapeo en general, un mapeo total de cómo le está yendo a esa persona. Porque de repente la persona ha tenido este mes de trabajo, pero no le ha gustado. La exigencia, no se ha adaptado, ¿no? Por eso es que siempre, imagínense todo el proceso que hemos hecho, todo este proceso que hemos hecho de reclutamiento y selección para llegar a este punto de la reunión, de tener 30 días en la empresa y que la persona te diga, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. ¡Ah! Dios mío, reclutamiento, me muero. Tenemos que ver cuáles son los momentos, qué es lo que ha pasado, por qué, investigar qué es lo que ha sucedido en el área. De repente mostró esa persona que en la entrevista que sus habilidades sí eran, y cuando está ya en el campo, se podría decir ya en la actividad, tal vez no es. O sea, hay muchas cosas que ahí suceden. Tal vez no ha hecho muy buena sinergia con sus compañeros, qué sé yo, pero es importante tener esta reunión porque vamos a nosotros, haciendo este seguimiento, poder minimizar los índices de rotación de personal. Y recordemos, hay algo que siempre hay que entender: toda persona nueva en la posición tiene una curva de aprendizaje de 3 meses. Luego de estos 3 meses, ya es de permanencia, me refiero a que
eh, 3 meses de entrenamiento, de adaptación. Cuando ya pasan los 3 meses, es como que ya sus conocimientos se están consolidando. Llega a los 6 meses y ya su trabajo prácticamente no vamos a decir que no es rutinario, pero ya es que ya sabe manejarlo, ¿no? Que ya conoce la rutina del trabajo, la dinámica y simplemente continúa. ¿Bien? Ahora, aquí es donde vamos a empezar a ver qué indicadores nosotros tenemos en nuestra área de recursos humanos. Para esto, antes de iniciar la parte de indicadores, que también me parece importante, vamos a hacer otro corte, porque como les dije, este curso es bastante de experiencias. Este curso es de bastante experiencia. Entonces yo también quiero conocer un poco cómo les ha tocado llevar estas experiencias a ustedes con respecto a un onboarding, ¿no? A un onboarding, ¿les han hecho seguimiento? ¿No les han hecho seguimiento? Y más allá de ello, quiero, antes de entrar al tema de indicadores, quiero saber un poquito si alguien alguna vez aquí en esta sala ha llevado algún indicador. ¿Qué me puede decir qué cosa es un indicador? ¿Mm? ¿Cosa es un indicador? ¿Nadie? ¿Giancarlo? ¿Roxana? Disculpen chicos, me voy a poner mi casaca porque de verdad estoy un poquito, ya me dio fríos, ya me dio un poquito de fríos y me voy a poner la casaca. Nicole Cervera, hola Nicole. Un indicador es, a ver, hola Vero, ¿cómo estás? Vero nos comenta aquí. Un indicador es un dato o señal, exacto, ¿sí? Un indicador es un dato o señal que permite conocer, medir, evaluar o analizar una determinada situación, el estado de un proceso, la evolución o fenómeno o el logro de un objetivo. Muy bien, ¿sí? Lucy Durón me comenta, es una forma de medir. Roxana, para mi información numérica que le da una visión de cómo van las cosas, ejemplo, rotación de personal. Totalmente de acuerdo. Un indicador es una forma medible, es una forma de cómo medir, es una, como dice, como dice Vero, ¿no? Es para, nos permite conocer en qué situación estamos. Es como un semáforo, si estamos bajos, intermedios o altos. Y nosotros, de acuerdo a la medición, vamos a poder identificar, pues, ver planes de acción, cambio de estrategias, vamos a poder de repente replantear, ¿no? Algunos procesos, procedimientos. Un indicador, chicos, obviamente nos da luz, es medible. Todo hoy por hoy es medible. Eso sí me gustaría que ustedes puedan entender. Nada, o sea, lo que no se mide no se puede enmendar, no se puede corregir. Hay que medir, ¿bien? Ya. ¿Quién más? ¿Quién más me da una idea de qué cosa es un indicador? ¿Mm? Mm, ¿nadie más, chicos? Ya.
Entonces, ahora vamos a empezar a compartir esta última parte que es indicadores. Porque como ustedes saben, ¿no? Ya hemos hablado de la decisión, también de cómo hacemos, cómo tomamos, cómo decidimos que es en la incorporación. Y ahora vamos a ver un poco la métrica, cómo medimos, cómo empezamos a entender la medición, cómo sabemos si el reclutamiento fue bueno, si cumplió con los días, si fue eficiente, si las plataformas fueron eficientes, si tuve de repente los candidatos adecuados, ¿no? Todas esas cositas hoy por hoy se miden para poder corregir. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver esto. En recursos humanos tenemos varios indicadores. Bien, por ejemplo, pero en el subárea de selección contamos con tiempo medio de duración en procesos de selección. Como ya les venía diciendo, ¿cuánto tiempo me demora un proceso de selección? ¿Cuántos días? ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Pues la eficiencia en los procesos de selección. ¿Qué quiere decir esto? Reducir el tiempo. Porcentaje de nuevos empleados que permanecen en el puesto el primer año. ¿Cuál es mi objetivo? La calidad de candidatos. Si yo no tengo una calidad de candidatos, ese candidato se me va a ir a los 3 meses. Si el candidato yo no le transmito y no me transmite ese, si yo no hago un buen reclutamiento con este candidato con conocimientos sólidos, pues se me va a ir en 3 meses, se me va a ir en 4 meses, o de repente va a buscar una mejor opción, tanto en condiciones laborales, obviamente, y se va a ir, ¿no? El costo del proceso. El costo del proceso es muy importante. ¿Yo qué voy a medir ahí? ¿Que el objetivo cuál va a ser? Pues verificar un poco la rentabilidad del proceso. Si ese proceso me es rentable o no. Obviamente, mientras más días pase en yo conseguir a una posición, obviamente está implicando un costo adicional, porque las redes se pagan, las plataformas de Boomerang, seleccionan de trabajo se pagan. Si tú de repente por Facebook y lo lanzas por el Facebook, también se pagan, ¿bien? Entonces, hay que identificar esos puntos, porque también todo hoy por hoy es un costo. El número de candidatos inscritos en el proceso. Yo tengo una posición y, por ejemplo, tengo solamente 20 candidatos. De los 20 candidatos, solo 2 son efectivos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para que mi plataforma solamente me capte 20 candidatos? ¿Qué es lo que está haciendo que de repente no esté captando la promoción, la difusión? Yo les cuento aquí, ahorita tengo 5 procesos de reclutamiento de puestos administrativos. Obviamente mi, tengo tengo mi personal, mis chicos quienes se dedican a hacer la parte operativa, pero las posiciones administrativas que son un poco más estratégicas, de posiciones estratégicas, yo hago el reclutamiento, ¿no? Y les cuento así de un ejemplo que estoy solicitando un analista contable. No tengo más de 25 personas en plataforma. Entonces, ¿qué me queda? Colocar en Facebook y colocar en LinkedIn. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con la plataforma? ¿Por qué no está funcionando? Entonces, ahí ya entré a ver un poco, uno,
El perfil de puestos. ¿Qué perfil de repente no está siendo atractivo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo vendo la posición? ¿Cómo vendo eh, este puesto de trabajo, ¿no? Que tenga que ser atractivo a la persona que lo está leyendo. Entonces, ahí es donde yo me tengo que detener. De repente no está siendo atractivo porque el rango salarial tampoco está siendo atractivo. Entonces, yo tengo que conversar también con la jefatura y decirle, oye, esto no está funcionando, ¿ya? Luego, el costo de contratación. ¿Cuánto me cuesta contratar a una persona? Mis costos laborales. Obviamente tengo que ver AFP, tengo que ver seguro, tengo que ver qué es lo que más yo le pago dentro de una planilla, si es una planilla general. Todos los gastos laborales implican costo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las gratificaciones, las CTS, todo implica un costo. ¿Qué le estoy dando también a la persona? EPPs, todo implica un costo de contratación, ¿bien? Dentro de mis costos laborales. Gastos en selección externa. Justo hoy día yo les comentaba, les cuento un poco, tengo unas posiciones que cubrir para Arequipa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son posiciones bastante estratégicas y bastante especiales. Desde aquí, desde Lima, tengo a mi personal, a mis chicos que están con otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesito un freelance, ¿no? Un reclutador externo que me trabaje sábado y domingo y que me dé los perfiles ya hechos, ya listos como simplemente para afiliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso me va a generar un gasto externo. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo necesito? Para poder reducir también costos en selección. ¿Por qué? ¿Por qué voy a reducir costos? Porque voy a encontrar la posición más rápido y obviamente pues ese ahorro tengo que pagarle al reclutador externo, ¿no? Al freelance. Luego, el tiempo de permanencia en el puesto, el ajuste de persona por puesto, el tiempo de permanencia, por qué se va a quedar, cuánto tiempo se va a quedar, qué es lo que le estoy brindando yo que le está haciendo atractivo para que él diga, ok, este lugar es un lugar donde yo quiero trabajar. Bien. Y aquí el indicador ya netamente, el indicador netamente, vamos a hablar sobre la tasa de aceptación de ofertas. Perdón, chicos, un ratito. Deme unos minutos, por favor. Ya. A ver, he agrandado un poco la visión para poder tener mejor panorama de la diapositiva. Ok, ahora sí. Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando también, por ejemplo, de la tasa de aceptación de oferta. ¿Cuál es la fórmula? Aquí ya vamos a hablar de fórmulas, ¿ok? La fórmula es ofertas de contratación aceptadas entre ofertas realizadas por 100, porque lo que nosotros queremos sacar es el porcentaje. Entonces, cuando hablamos de tasa de aceptación de ofertas, quiere decir cuántas ofertas han sido aceptadas, que en una plataforma de Computrabajo se han postulado 50, pero ¿cuántas han sido realizadas? ¿Cuántas yo eh,
de repente he aceptado y yo he podido de repente convocar, ¿no? Por eso es que digo ofertas de contratación aceptadas y entre ofertas realizadas. Casa de candidatos. ¿Cuántos candidatos? Lo mismo. ¿Cuántas han sido aceptadas? Que personas que se han postulado y yo he aceptado que han calificado. ¿Y cuántos candidatos han sido reclutados? No seleccionados, ojo, reclutados. Vamos a decir que se postularon 50 y yo voy a dividirlos entre 20, que son las personas que yo he reclutado. Entendamos que reclutamiento y selección son dos cosas diferentes. Bien. El siguiente indicador es la relación entre la selección interna y la selección externa. Aquí ya hablo de selección. ¿Qué es lo que sucede? Esto es en el mes, por ejemplo. ¿Cuántas personas ingresaron por una selección interna? Por unos por referidos, X personas. ¿Y cuántas personas han ingresado por a través de plataformas? Entonces yo voy a hacer mi fórmula de la siguiente manera. Las vacantes cubiertas con personal interno entre vacantes cubiertas con personal externo. Ejemplo, yo tengo cubiertas 20 posiciones de manera interna y de manera externa tengo 40. Lo divido y ese es mi indicador. Bien. En el tiempo promedio de aceptación de oferta, que es el tiempo para llenar mi vacante. Ejemplo, me dan 25 días, puede durar mi proceso de reclutamiento, pero yo lo hice en 20. Perdón, yo lo hice en 15. Si me dan 25 y yo lo hice en 15, entonces estoy siendo efectiva. Mi plataforma está siendo eficiente. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. La sumatoria de días desde la requisición hasta la aceptación de oferta de vinculación. ¿Cuántos días me tomó desde que el jefe me mandó el RQ del requerimiento de posición hasta el día en que yo mandé la oferta para la vinculación, mi carta oferta? Esos días, vamos a decir que son 7, entre el total de ofertas de contratación aceptadas. ¿Cuántas son el total de ofertas de contratación aceptadas? Una, ¿no es cierto? O dos. Si hablamos de meses, obviamente vamos a hablar de total de ofertas de contratación aceptadas. Vamos a decir que he tenido en el mes 10. ¿Ok? Tiempo promedio para comenzar, tiempo que lleva desde la aceptación de la propuesta hasta que se realice el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sumar los días desde la requisición, desde el RQ de requerimiento de personal, hasta la contratación o el movimiento interno. Movimiento interno quiere decir que ya hemos dicho, ¿no? Selección interna o el requerimiento de contratación. Estamos hablando claramente de un reclutamiento externo. Entonces, la sumatoria de días desde la requisición, desde el RQ del personal, desde el requerimiento de la persona hasta la contratación o el movimiento interno. Puede ser 20 días, 10 días, entre el total de las vacantes cubiertas. Yo tengo 30 vacantes para buscar, pero he cubierto 20. Entre esas 20 voy a colocar.
Luego, factor de provisión oportuna de talento. Este es un poco ya más complejo, pero también es un indicador de recursos humanos, del área de reclutamiento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar las personas que están a puertas de jubilarse, ¿no? En el año. Tal vez no tengo, o tal vez tengo uno, dos o tres, pero aquí también necesitamos saber este indicador. Y va a ser, vamos a calcularlo de la siguiente manera. La sumatoria de días de desviación entre la fecha de cobertura de la vacante y la fecha requerida entre el total de vacantes cubiertas. Bien. Vuelvo a repetir, chicos, porque sí, este indicador es bien complejo. Casi no se utiliza. En realidad no es muy utilizable, pero sí es bueno que lo sepan porque también en nuestra área tenemos personal que se jubila. Es la sumatoria de desviación entre la fecha de cobertura de la vacante y la fecha requerida entre el total de vacantes cubiertas. Bien, obviamente al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner uno o dos personas que se van a jubilar entre el total de vacantes cubiertas. Bien. Ahora, en el tema de fallos de nuevos contratistas, de nuevas contrataciones, aquí vamos a colocar las renuncias y las terminaciones de contrato en corto plazo. Quiere decir esto dentro del primer año de vinculación. Yo puedo tener de repente entre renuncias y terminaciones de contrato, vamos a decir que es una empresa que es grande, vamos a decir que tengo 20 personas que han renunciado y han terminado sus contratos y que no se les ha renovado. Yo voy a colocar 20 entre el total de las contrataciones en el periodo. En el 2025, ¿cuántas personas he contratado hasta lo que va de este periodo en septiembre? Bueno, como es una empresa que tiene de repente una alta rotación, voy a decir que he contratado unas 50 personas. He cubierto unas 50 posiciones. Pero también, entre renuncias y terminaciones, he tenido unas 20 o 25. Hago la división y lo multiplico entre 100. Y yo ahí saco el porcentaje, ¿no? Mi ratio de fallos en las nuevas contrataciones. Bien. Este indicador de costos de selección también es importante y como reclutadores nosotros tenemos que hacerlo. Es la sumatoria de costos de reclutamiento y selección interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me costó la plataforma de Facebook? ¿Cuánto me costó la plataforma del Boomerang? ¿Cuánto me costó la selección interna? La selección interna casi no cuesta mucho. Es interna. Solamente difundes el mensaje, así que no gastas ahí. Pero lo que sí gastas, y implica un costo en el reclutamiento, es, ¿cuál es? El costo de, como les dije, las plataformas, ¿no? Las plataformas. Las plataformas cuestan. Entonces tengo que colocar eso. De repente necesité contratar a un freelance para que me haga la convocatoria. También lo voy a colocar ahí. De repente que te contraté a una persona para que me haga unos flyers. Ese costo también lo voy a colocar ahí porque es mi costo de reclutamiento y todo lo que implique el reclutamiento externo. Bien, entre el total de vacantes cubiertas. Vamos a decir que yo he gastado en mi costo de reclutamiento 1.500 soles. Lo voy a dividir entre el total de vacantes cubiertas. ¿Cuántas vacantes he cubierto en el mes? Vamos a decir que de 50 posiciones he cubierto 30. Yo voy a sacar un ratio y voy a sacar un indicador de cuánto me ha costado ese proceso de selección. Bien,
Son indicadores, chicos, que de repente no los han visto, pero se utilizan, sobre todo cuando tú quieres que tú reclutas, ver algo más aterrizado en tus procesos, ¿ya? Ahora, este tema de costos de selección eh, son los indicadores que más se manejan. Dentro de los ratios de selección y dentro de todo lo que es indicadores, manejamos estos indicadores con más frecuencia. Ya hemos hablado acá qué es lo que es un costo de selección. Entonces, aquí vamos a hablar ya prácticamente del total. Primero voy a hacer esta sumatoria, voy a sacar esta ecuación, ¿no? Voy a tener este resultado y este resultado me va a ayudar para poder tener los costos de selección. Lo voy a dividir entre las personas seleccionadas y las personas retenidas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que ya están laborando en la empresa. Una vez que tengo el costo de selección, voy a sacar este primer factor. Y al momento que voy a tener este primer factor, voy a tener mi primer indicador sobre si el reclutamiento está siendo eficiente o me está generando un cuello de botella en el departamento, en el área. Como punto número 2, yo voy a tener esta parte de aquí. Del costo de selección, yo voy a desplegar dos indicadores más. El costo de selección entre las personas entrevistadas. Vuelvo a repetir, costo de selección, sumatoria de costos, reclutamiento y selección interna y externa entre el total de vacantes cubiertas. El resultado lo voy a aplicar en este indicador. Costo de selección entre personas entrevistadas. ¿Cuántas personas he entrevistado durante este mes? Uf, ¿cuántas? 40, 20, 30, 70, así sean virtuales, así sean por llamadas, así sean presenciales. ¿Cuántas personas entrevisté? Como tercer punto, como tercer factor, tenemos las personas que pasan la selección. Son las que han pasado la selección dentro del mes de todos los procesos. ¿Mm? Recordemos, hagamos un recordaris. Reclutamiento es totalmente diferente a selección. Selección es cuando ya la persona está en proceso de vinculación, que es la persona escogida, idónea. Entonces, ¿cuántas personas que pasan a la selección? Vamos a decir que todos mis procesos tengo 20 personas que han ingresado, que han tenido la selección. Lo voy a dividir entre cuántas personas yo entrevisté. Obviamente, para llegar a 20 personas seleccionadas, tengo que haber entrevistado un promedio de 150 personas, ¿no? Indiferente a cómo fue la entrevista, presencial, virtual, o tal vez no fueron 150, fueron 100. O tal vez tuve la suerte de no ser 100, solamente fueron, no sé, 40, pero no es. Porque para haber tenido 20 personas en la selección de diferentes posiciones, debes haber entrevistado un promedio de 200 personas como probabilidad. Bien, recordemos el embudo, el funnel que les presenté la semana pasada. Luego, tenemos otro indicador, que son las personas que pasan la selección y aceptan la propuesta entre las personas que pasan la selección. Son dos cosas diferentes, pero todo es importante para entender este primer factor, que es costos de selección. Y por último,
y no menos importante, porque también es importante, tenemos las personas que fueron ya seleccionadas, que permanecen en la empresa. Tal vez, como les dije, a veces hay personas que se van a la semana, a los 15 días, al mes, no les gusta, no se adaptan o se sienten de repente que la gestión lo superó, ¿no? O hay motivos. O de repente recibieron una mejor oferta en el trayecto y decidieron irse. Muchos factores. Entonces, todas esas personas que han sido seleccionadas, que permanecen en la empresa, lo vamos a dividir entre las personas que pasan la selección y aceptan. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a coger esta cantidad y la vamos a dividir aquí para tener otro indicador. Todos estos indicadores son indicadores que nos va a dar una visión con respecto al costo y a las personas seleccionadas. Bien. Y por último, los indicadores más usados que ustedes van a poder encontrar en reclutamiento y selección son tres. Tiempo que el personal contratado permanece en la empresa y tiempo que demoró el puesto solicitado. Por ejemplo, yo tengo una posición que tengo 20 días sin cubrirla. Y los días van pasando, pero esa posición es especializada. Entonces, ¿qué sucede? Ya tengo 30 días, 40 días, 45 días. Y obviamente el grado de satisfacción del cliente solicitante. ¿Qué quiere decir esto? El grado de satisfacción de mi cliente interno. ¿Quién es mi cliente interno? Mi jefatura, mis colaboradores. Bien. Ok, ya no los voy a marear más porque yo creo que ya por indicadores es suficiente. Yo les comento que lo más práctico son estas fórmulas. El costo de selección, el tiempo promedio de aceptación de propuestas, tasa de aceptación de ofertas, ¿no? Y sobre todo el tiempo de la relación entre una selección interna y externa. Estas son las fórmulas por lo general que se manejan. Y yo manejo un poquito más, obviamente, que son estas de acá. ¿Bien? Ok, chicos. Hasta aquí ya aperturo un poco son métricas, claro. Apertura el micrófono para poder ya compartir un poco las interrogantes, para poder absorber sus consultas y leer los chats, porque también me gusta mucho leer sus chats, porque aprendo de lo que ustedes me dicen y yo creo que viceversa. A ver, eh, Paola Ruesta me comenta y dice, son métricas para medir y evaluar la eficiencia, la efectividad del proceso de selección. Sí, exacto, exacto. ¿Alguien más tiene de repente una visión de lo que es una métrica? Ahora que han visto un poco lo fácil que es, ¿no? Llevar un indicador, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? Yo creo que ahora que han llevado este curso, he tratado de hacerlo lo más práctico, dinámico posible para que ustedes puedan entender. Son temas importantes, son temas que llevamos, son pan del cada día, se podría decir, en nuestra gestión dentro de un área de RH. Entonces, necesitamos estar preparados y sobre todo que hoy por hoy las empresas quieren reducir costos, tenemos que demostrar con números, ¿no? Con números, cuánto estamos teniendo este impacto de selección, reclutamiento y minimizando costos y evidenciando sobre todo la eficiencia de un proceso. Bien. Hasta aquí, chicos. Ah, ok, ok. Roxana me dice, los indicadores ya los dan las plataformas automático o cómo lo hacen con la IA.
Em, a ver, si tú ingresas al chat GPT y colocas indicadores de selección, vas a encontrar que el chat obviamente te va a dar una cantidad de indicadores. Pero hay todos los indicadores, de repente no se ajustan a tu realidad. Y ahí tienes que ver también de colocar los indicadores que se ajusten a tu gestión. Tal vez tu gestión no es tan extensa, tú solamente necesitas tiempo de efectividad en el reclutamiento, si de repente costos laborales o de repente necesitas solamente un costo de reclutamiento, eh, 3 indicadores de efectividad de plataformas, ¿no? Va a depender, definitivamente va a depender de lo que se ajuste a tu gestión. Si tú sientes que tu gestión es muy compleja porque tienes muchos temas que impacten, nada, obviamente ahí pues sí, sí, se utilizan los todos, ¿no? Porque son bastante prácticos, pero por lo general la IA te va a dar, la inteligencia artificial te va a dar, te va a brindar los indicadores que tú le pidas, ¿no? En reclutamiento, en selección, en rotación de personal. Hay una cantidad de absentismo, no sé, en gestión de desempeño. Hay una cantidad de indicadores que realmente son muy buenos y son medibles y te miden en realidad la eficiencia. ¿Bien? ¿Algo más, chicos? Bueno, no, sin más ni más, yo creo que hoy día sí, la clase ha estado muy interesante, ha estado bastante versátil. Sí, gracias, chicas, gracias. Gracias, Roxana, gracias, Vero. Sí, hoy día la clase ha estado bastante interesante. A mí particularmente me gusta este tipo de talleres y me gusta mucho brindar, porque yo me quedaría horas de horas conversando con ustedes sobre este tema que es sumamente apasionante, ¿no? El área de recursos humanos. Pero sé que ya tienen que irse a descansar, tienen que continuar con unas pruebas y no les quiero quitar mucho tiempo. Yo le voy a compartir a la señorita ITEC, pues le voy a brindar le voy a dar los, eh, los instructivos, los PPTs, para que los puedas difundir, ¿ya? Chicos, muchísimas gracias. Ah, sí, sí, Roxana, me encanta, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Gracias, por su tiempo, gracias, y espero verlos en otros cursos. Cuídense mucho, ha sido muy bonito tenerlos estos 5 días. Chao.